הקדוש ברוך הוא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ממלכי עליון ממלכי עליון mi supremo rey de reyes es el único en santidad. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos al Centro de Estudio Torah Costa Rica, este 31 de octubre del 2020. Soy el profesor Jorge Navarro y les doy la bienvenida a nuestro primer bloque, la Parashá número 3, Lech Lecha. Amada familia, deseamos explicarles en qué consiste la Parashá. La Parashá es la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como Pentateuco, dividido en 54 porciones. Porción se dice en hebreo parashá. Durante un año estudiamos 54 porciones y en términos de un año habremos estudiado la Biblia de manera completa, la Torah. En nuestras comunidades, gracias a Yahweh, amantes del Mesías, tenemos un gran conocimiento en los evangelios, en las cartas paulinas e interpretación del ministerio de Yeshua HaMashiach y lo que hicieron sus discípulos hasta que llegaron a los confines de la tierra predicando. Pero necesitamos reforzar lo que es nuestro conocimiento en Torah para así poder entender más al Rey Mesías. ¿Por qué el Rey Yeshua es tan importante respecto a la Torah? Hermanos, analicemos que le decían rabino y le decían maestro. En la época que él enseñaba, no había evangelios, ni el libro de revelaciones, ni Pablo había iniciado su campaña a favor de Yeshua HaMashiach. Él era maestro, intérprete y rabino de la Torah, los salmos y los libros proféticos. Entonces, esa es la razón por la cual estamos estudiando la Parashá el día de hoy en el Centro de Estudio Torah Costa Rica, este 31 de octubre del 2020. Amada familia, consensuando con Mario Mora y con Julio Carballo, es una Parashá extremadamente extensa. Otra vez comprende 5 capítulos. Es la historia desde Abraham hasta la promesa de Abraham e incluye una gran cantidad de cosas. Hablamos desde Abraham hasta el rey Melquisedec. Para dar inicio al estudio del día de hoy, invitamos a nuestro amado Mario Mora Robleto. Primero que todo, don Mario, por favor, don Julio, saludan a los hermanos que están sintonizando en vivo en este momento y nos dan sus palabras de bienvenida. Don Mario, primero, por favor. Y buenas tardes a cada uno de los hermanos que nos escuchan, a estas personas nuevas que se han asumido a nosotros, se han cometido con nosotros. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que este medio y esta tarde sea de mucha bendición para ustedes, que de igual manera sea un impacto como fue con nosotros, al conocer una verdad, al conocer algo que está escrito por muchos años atrás y hoy la llamamos Torah, que son las instrucciones que recibió Moshe en el monte Sinaí para su pueblo Israel, y usted y yo somos parte de ese pueblo. Bienvenidos a todos y nos vamos a gozar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchísimas gracias, don Mario. Don Julio. Sí, buenas tardes a todos. Shabbat Shalom. Es un deleite de estar nuevamente aquí disfrutando de este Shabbat. Estoy un poco ansioso porque de verdad que sí he estudiado bastante la Parashá. Espero que ustedes también hayan estudiado la Parashá para que así
en lugar de estudiar, vengamos a hacer comentarios y que si hay dudas, pues aquí estamos para responder. Así es que hay a disfrutarnos, porque esto es una fiesta de cada Shabbat y no queda más que disfrutar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Entonces, familia, como es de costumbre, los invito en sus hogares a que se pongan de pie. Todos, por favor, volvamos a ver hacia el este en este momento. Volvemos a ver hacia el este porque cuando Shlomo, el rey Salomón, entregó el primer templo, le pidió a Yahweh que por favor toda oración que se dirigiera a ese lugar fuera escuchada. Más aún en esta época que Jerusalén ha vuelto a ser la capital de Israel. Cuánto más el Padre está inclinando su oído a nuestro clamor. Estamos todos de pie. Con solemnidad vamos a escuchar el sonido del shofar. Después de escuchar después de escuchar el sonido del shofar, Mario y Jenny van a cantar el Shema Israel. Y después don Julio va a recitarlo y todos lo seguimos en nuestro corazón. Antes del sonido del shofar, la indicación que la es don Mario. Don Mario, ¿alguna oración pequeña de apertura de Shabbat que nos puedas entregar para antes del sonido del Shabbat? Ok, vamos a orar y dar gracias al Padre por este momento. Gracias, Padre, te damos en este día de santa convocación. Venimos ante ti con un corazón agradecido, Padre, de darte las gracias por lo bueno que tú has sido durante estos días que han pasado. Gracias por las cosas que salieron bien, como aquellas que no salieron a como queríamos, pero tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Gracias, Padre, y ahora que vamos a iniciar este Shabbat, este día de reposo, envía y derrama sobre nosotros sabiduría, conocimiento, Padre, que haya mucho shalom en nuestros corazones. Gracias, Padre, por este día y damos la bienvenida y te autorizamos a que tú hagas lo que tú quieras. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shofar. Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad Baruch Shem Kivod Malkuto Leolam Va'ed. Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas palabras que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítelas cuando estés en casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hátelas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escríbalas en la jamba de tu casa y en tus portones. Amén. Amén. Muchísimas gracias, don Julio, don Mario, amada familia. Vamos a orar agradeciendo a Yahweh la entrega de la Torah. Tengamos fe, muchísima fe de que hoy va a abrir nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón a su sagrada escritura. Así que repitan conmigo en hebreo y luego en español. Barhu et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Baruch atah Adonai Elohenu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Haamin Benatan Lanu et Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos tus pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Amén y amén. Amada familia que nos sintoniza en vivo, los que nos sintonizan en los siguientes días, por favor, tomen asiento. A los que les gusta preparar el teléfono para tomar fotografías, a los que les gusta tomar notas, es momento de ponerse cómodos. A los que les gusta nada más ver
sintonizar y aprender y después estudiar en sus hogares, también es momento de ponernos cómodos. Amados hermanos, es una gran bendición tener vida, el solo hecho de abrir los ojos y poder estar aquí un Shabbat más congregados. La siguiente paracha es la número 3, Lej Leja. Vamos a estudiar qué significado tiene la parentela y la casa de tu padre y el peligro de los dioses domésticos. Y todo esto está relacionado con el padre Abraham, al cual fue el que se le dijo, Lej Leja, salid. Amados hermanos, debido a que esto es una paracha extensa, tanto en capítulos, vamos a tener que dar un estudio un poco más a mano alzada. Entonces, la paracha del día de hoy se va a dividir en dos bloques. Este es el primer bloque. En el primer bloque vamos a dar la paracha y en el segundo bloque, que es el estudio principal, vamos a continuar dando la paracha, la segunda parte. Es una infinidad de temas, desde Melquisedec, Abraham, todo el territorio donde él tuvo que caminar, donde él anduvo por motivo de la fe. La situación con su hijo Abraham, el hijo deseado, sus herederos, Ismael. Es un gran aprendizaje el del día de hoy, es mucho lo que debemos estudiar. Entonces, el Centro de Estudio Torá Costa Rica, velando por la mejor metodología de enseñanza, hemos dividido la paracha en dos bloques hoy. No hay estudio principal, en la tarde hay segunda parte. Hermanos, para los que nos sintonizan en vivo, sabemos que hemos estudiado entre semana y la porción que nos corresponde esta semana era Génesis, Bereshit, capítulos 12, 13, 14, 15, 16 y 17. La Haftará o los profetas, Isaías 40 y 41. Y Brihadacha, los evangelios, Romanos del capítulo 3 al capítulo 5. Amados hermanos, les recordamos que el Centro de Estudio Torá promueve la lectura para que nosotros aprendamos a tener criterio y podamos evaluar lo que los diferentes intérpretes nos están diciendo. Les recordamos que el Centro de Estudio Torá es un centro de enseñanza donde los profesores nos preparamos de la mejor manera, pero como en cualquier lugar, en cualquier universidad, colegio o escuela, es responsabilidad de cada alumno cultivar sus conocimientos. El que lee es un hecho que entenderá. Así que, sin más ni más, nos vamos de una vez a la bendita paracha. La paracha del día de hoy inicia en Génesis capítulo 12 y comienza un nuevo rumbo en la vida de Abraham. Observemos las instrucciones, pero antes de iniciar las instrucciones, vamos a hablar de las parachas anteriores. Las dos parachas anteriores cubren hasta el capítulo 11, cubren desde la creación una paracha hasta la aparición de Noé. La segunda paracha es la historia de Noé y los Nefilims y aún muchos temas más. Después de Noé, sus descendientes desde Misraín, Labán, Tubal, forman grandes naciones, los que conocemos como las grandes naciones de la antigüedad. Para ese momento, en esas grandes naciones, hoy vamos a estudiar mucho contexto histórico para poder entender en qué momento ocurrieron estas historias y ampliar nuestro conocimiento en la Torá. En ese momento es donde surge Abraham, en una época totalmente politeísta. Y es donde inicia Génesis 12, varios siglos después de la historia de Noé, ¿verdad? La historia con Abraham empieza ya Abraham siendo un anciano y le da instrucciones. Yahweh se hace amigo de Abraham. Esto es uno de los grandes secretos. Muchos han tratado de desenmarañar qué fue lo que tuvo Abraham, aparte de ser el padre de la fe, qué pudo haber sido eso tan atractivo para que Yahweh lo llame amigo. Hermanos, nunca en la vida se atrevan a hablar contra Abraham. La primera promesa sobre si bendices, si eres bendecido, o maldices y eres maldicho, es dada a Abraham. Esa promesa que sabemos que hoy día ostenta Israel y que será dada a Efraín y que al final de cuentas siempre la carga y hecho a Hamashía. El que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldicho. Hermanos, es algo terriblemente serio, hermanos. Entiendan esto. Todos somos hijos de Yahweh, aunque seamos creaciones. Hay hijos de Elohim, fueron creados por él automáticamente como Adán, como los ángeles. Y hay hijos que hemos sido criados, hemos sido formados en el sexto día para después fusionarnos con Adán y llevar la Torá a diferentes lugares.
Pero todo esto se concilió en una época, no en una gran pelea, porque hubieron grandes divergencias teológicas. O sea, hubo un gran paganismo, se pudrió la tierra. Después de eso llega, aparece siglos después Noé, hay un diluvio, vuelven a limpiarse la tierra de la maldad y siglos después aparece Abraham. Al padre Abraham, con el cual iniciamos la paracha del día de hoy, es el padre de la fe. Y Yahweh le dijo, pero Yahweh había dicho a Abraham, en ese momento se llamaba Abraham. Normalmente lo conocemos como Abraham, como extendiendo la A. En hebreo, aunque en español no nos hace mucha lógica, en hebreo eso tiene un gran significado. Son palabras diferentes, es decir, Abraham que Abraham. En este momento el nombre de Abraham no había sido cambiado. Entonces dice Génesis 12. Pero Yahweh había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Repito, ¿cómo inicia esta paracha? Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra, está admitiendo que es la tierra de Abraham. Abraham se había vuelto un viejo, un anciano en esa tierra. Y de tu parentela, y de la casa de tu padre, o sea, y de tu familia, de tus familiares de sangre y de la casa de tu padre. Aléjate de tus propios consanguíneos a la tierra que te mostraré. Wow, familia, qué petición más difícil y dura. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí también deseo aclarar, hermanos, hoy día sabemos que los árabes son el linaje directo de la casa de Ismael, primicia, primogénito de Abraham, y muchos hermanos en la teología se atreven a cuestionar a los árabes. Sabemos que lo mismo es con los judíos, aunque tengan su religión. Nosotros no debemos juzgar. El sol de justicia brillará para cada grupo en su momento adecuado y que nos hayan llamado a reconocer primero que a otros que Yeshua HaMashiach es el rey de Israel, no nos permite juzgarlo, pero lo que quiero que me entiendan es que todos son hijos de Abraham. La misma casa de Saúl, todos son hijos de Abraham, todos somos hijos de Abraham. Y quieran o no, todas las diferentes religiones que hemos formado en nuestra familia por paganizarnos todos estos siglos, todos, donde sea que vengamos, en estas generaciones hincaremos rodillas ante el rey Yeshua. Pero vean lo que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. En esa época inicia algo muy marcado que es la era patriarcal. La era patriarcal está marcada en forma especial por el llamado de Abraham. Desde este mismo momento que en este momento hemos descrito, inicia la era patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob, quien se convertiría en Israel, y con una bendición que termina cayendo en doble porción a Efraín. Eso lo veremos en unos momentos. La era patriarcal está marcada en forma especial por el llamado de Abraham. Geográficamente está identificado con el creciente fértil. Cuando los patriarcas surgen aproximadamente en el 2000 antes del Mesías, las culturas de Mesopotamia y Egipto ya ostentaban un pasado milenario. Hermanos, estos son culturas que ya tenían miles de años de existir en los lugares donde se movió el padre Abraham. Aquí podemos ver el creciente fértil marcado en verde. No es de extrañarse que sea entre el Tigris y el Éufrates. No es de extrañarse que tope con el río Nilo en la parte sur. Todo lo que pueden ver en verde. La palabra Mesopotamia tiene un origen griego que significa la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Tanto el Tigris como el Éufrates nacen en las regiones montañosas de Turquía y fluyen hacia el Golfo Pérsico. Hermanos, ¿por qué es importante aprender el contexto cultural y geográfico donde se desarrollan los acontecimientos? Deseo, antes de continuar, aclarar por qué el centro de estudio enseñamos de esta manera. Porque es la manera adecuada de usted ubicarse en el contexto social y cultural y geográfico y tener una realidad
apegada a la Biblia. Hermanos, simplemente si no conocemos el área geográfica donde caminó Abraham, no sabemos cuántos kilómetros o cuáles fueron sus travesías. Si dicen que él se movió desde Ur hasta Egipto, uno se puede imaginar que es una hora y que no fue el gran acontecimiento, pero si sabemos que geográficamente son como 2000 kilómetros, si sabemos que en esa época existían reinos como Babilonia y todavía existían partes de los acadios y existían, el imperio sumerio se estaba levantando, donde eran unas culturas sumamente violentas, donde aún esas áreas geográficas eran dominadas por animales como osos y leones, ahí ya nos cambia el concepto de todo lo que estamos leyendo. Es muy importante porque, por ejemplo, si hoy no estudiamos cómo es que antes se heredaban en la época babilónica las familias, nunca vamos a poder entender por qué Raquel, cuando huyó con Jacob, se llevó los dioses paganos de Labán, su padre. Hoy entenderemos esa incógnita. Pero sí quería aclararle a los hermanos, sobre todo si hay nuevos, para que sepan que todo lo que nosotros analizamos es a la luz de la Torá, referencias basadas en la Tanaj, en los evangelios y en la ciencia. Si no lo apoya la ciencia, es una fábula. Entonces, continuamos con el estudio del día de hoy. Continuamos analizando el mapa, ¿verdad? Vemos todo el fértil creciente y vemos que Mesopotamia significa entre los ríos. Ya lo seguiremos asociando con fertilidad. Cerca del año 3500 antes del Mesías, un antiguo grupo semita, o sea, de la familia de Shem, Noágidas, descendientes de Noé, llamado los sumerios, habitaron esta tierra. Los sumerios o semitas eran descendientes de Sem, un hijo de Noé. Muchos hemos escuchado aún hoy día la palabra semita o antisemitismo. Esto viene de lo ligado a los mismos sumerios que eran descendientes de Sem, Shem, que significa nombre en hebreo, un hijo de Noah, al que conocimos como Noé. Después que cayó la civilización sumeria, conocida como los acadios, le siguieron los asirios y más tarde los babilonios. De los babilonios recordamos por el rey Nebu o Nabucodonosor, conocido en español como Nabucodonosor. Hoy la mayoría de esta área está en el país de Irak. Todo este desarrollo, hermanos, cuando ustedes escuchen hablar desde películas hasta en la Torá sobre acadios, asirios, babilonios, persas y sumerios, de una vez relaciónenlo con lo que hoy día conocemos como Irak. Ese es el lugar donde se desarrollaron la mayoría de estos acontecimientos. Los límites variaban, obviamente el área geográfica variaba en cada época y las grandes ciudades, pero esto nos da un esquema mental para ubicarnos. Entonces, en la Mesopotamia, todos los semitas de la época de Abraham eran descendientes de Noah y de ahí salen los acadios, babilonios, asirios, persas y sumerios. Aquí pueden ver las imágenes. De hecho, los sumerios surgen cerca del año 3300 a.C., los acadios un milenio después, en el 2300 a.C., los babilonios en el 1800 a.C., los asirios hasta el año 1500 a.C. Asiria, la gran ciudad asiria, había estado de pie durante los 1500 años antes de Cristo y durante 2015 años. En esta generación, en el 2015, Asiria sufrió la única hecatombe militar que ha sufrido desde esa época. Asiria fue quien cautivó a Efraín, a Israel del norte, y que causó la primera dispersión de las 10 tribus por 3500 años. No, perdón, por 2800 años. Ahora, los persas cerca del 600 antes del Mesías en la época de Daniel. Todo eso ocurre en esta área. Cuando estamos hablando de los persas, aquí estamos cayendo en razón. Estamos cayendo en razón de que estos reinos, al final, en el año 600, era también la deportación de la otra casa de Israel. La casa judía estaba deportada en esta área geográfica, en esta misma área geográfica de los acadios, asirios, persas, babilonios y sumerios, es donde fuimos deportados desde Israel hasta Babilonia. Aquí pueden ver el mapa. Ahora, ya que hemos estudiado de mejor manera estos datos científicos, podemos analizar la tabla genealógica de los descendientes de Noé para que sea más sencillo. Noé tuvo a Jafet, Cam y Sem. Podemos ver en el círculo
rojo el nombre de Sem. Vemos que Sem engendró a Arphaxad, de ahí Selah, Heber, Pek, Ru, Sem, hasta llegar a Nacor y Taré. Taré es el padre de Abraham. Lo que quiere decir que Abraham es descendiente directo de Noé. Y todos los hijos de Noé, de Abraham, son semitas por definición. No hay tal de que no somos semitas. Ahora bien, también pueden ver debajo del círculo de Noé, donde viene el hijo Cam. Y Cam engendró a Cus. El nieto de Cam es Nimrod. Nimrod es el primer gran conquistador de todas las escrituras. Y aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, la ciencia lo apoya. La ciencia dice que las primeras historias sobre grandes héroes inician con Nimrod. La historia viene en la Torah, muy corta, y hablan muy poco, pero es una época de decadencia porque este hombre era conocedor de quién era Yahweh y de su reino, y él se autoproclamó como un dios. Él fue un retador. Muchos creen que Nimrod ni siquiera tenía noción de quién era Yahweh o la casa de Noé. Él era descendiente directo de Noé. Entonces, si ven a Nimrod, vean la flecha verde que los lleva hasta la derecha, pueden ver en púrpura Babilonia. Esta fue la zona donde Nimrod empezó las leyendas de grandes hombres conquistadores. En este mapa vemos la genealogía de Noah y vemos que su hijo Can y su descendencia conquistó Babilonia. O sea, Babilonia es descendiente de Can, hijo de Noah, y Can tuvo por nieto a Nimrod, el cual es mencionado en las escrituras como hombre fuerte y conquistador. Hombre fuerte y conquistador. Leámoslo. Berechit, Génesis 10, dice, y Cos engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Babilonia, Erec, Uruk, Akkad y Calné. En la tierra de Sinar, Sumeria. De esta tierra salió para Asiria y edificó Ninive, Rehobot Calá, Resén entre Nive y Calá, la cual es ciudad grande. Hermanos, aquí vemos a Nimrod como un gran arquitecto y cazador, un hombre poderoso. Podemos ver que desde Nimrod, el reino acadio ya había caído en su poder, era un gran reino. Pueden ver una imagen de este rey que aún persiste. Esto nos permite interpretar, hermanos, que la ciencia y la Biblia se respaldan. Para los que nos han tratado de convencer que son fábulas, bueno, las fábulas no tienen edificaciones reales de hace siglos o milenios. Las fábulas no se pueden trazar en libros de historias y durante diferentes generaciones a través de las épocas. Las fábulas no pueden modificar el pasado para crear este tipo de obras arqueológicas que nos permiten ver y entender que la Torá, la historia, la ciencia y la arqueología es lo mismo. Y este reino lo vamos a seguir estudiando. Este es un cuadro, hermanos, que en esta paracha, necesito me pongan atención, el cuadro que vamos a estudiar es súper importante que lo entiendan. Ahora cuando lo pongamos de nuevo, si desean, toman un screenshot para los que están viéndolo en el teléfono o una captura de pantalla en la computadora, porque en esta paracha, en la número 3, este aprendizaje que vamos a tener respecto a Mesopotamia es básico y fundamental para los más estudiosos, para los escudriñadores de las profecías, a los que les gusta estudiar la profecía de Daniel, Zacarías, Esdras, Nehemías y Ageo, todos contemporáneos, perdón, y Jeremías también, todos alrededor, vivieron alrededor de una generación, casi todos contemporáneos. Este tipo de información histórica es básica para entender cada parte de la historia, es básica para entender quién fue cada rey, cómo llegó y lo más importante, si existió, cómo se comprueba a través de la historia y qué años fueron sus reinados. Entonces, la siguiente información es básica para esta paracha, pero para todos los estudiantes de profecía y los escudriñadores de la profecía. En sí, hermanos, para los nuevos, aunque sea mucha información, tomen la imagen, repasen y debo decirles, es información que debemos memorizar, no hay otra manera
de poder entender si no es memorizando esta información. Vamos al cuadro. Primero, en esta primera momento que lo estudiamos, entiéndanlo. En este momento no memoricen, entiéndanlo. El periodo sumerio, que es el que nos acabamos de leer, donde iniciaron las grandes ciudades con Nimrod, es desde el año 3500 hasta el año 2330. El momento exacto en que Nimrod hace su aparición y forja todo, no lo sabemos, pero sabemos que fue hace 3500 años antes del Mesías, hermanos. Si estamos en el 2020, estamos hablando de hace 5500 años. Las ciudades-estado independientes de Ur, Uruk, Lagash, Eridu eran gobernadas por reyes sacerdotes. Desde el año 3500 hasta el 2330, todo fue gobernado por reyes sacerdotes. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque son épocas que podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, podemos ver en la Biblia nombres que hemos visto en la Biblia como Uruk, Lagash, y no entendemos. Porque si hoy día vamos a un mapa actual, no tienen esa nomenclatura. Hoy día sabemos que muchos de esos lugares, que son grandes ciudades, a final de cuentas están contenidas dentro de Irak. Es muy, muy difícil de entender. Por eso aquí abajo también podemos ver el mapa. Entonces, la historia sumeria es del año 3500 al 2300 antes del Mesías. Se forman grandes ciudades y eran gobernadas por reyes sacerdotes. Aquí pueden ver abajo, en morado, cómo era la distribución geográfica de esa fecha. Aquí lo ven en el puntero láser. Esta era la zona geográfica. Después, el Imperio Acadio aparece en el año 2330 hasta el 2200. El imperio anterior fue un imperio muy poderoso por 13 siglos, el imperio sumerio, pero el imperio acadio dura poco más de un siglo. Es donde inicia el dominio de Akkad y el rey Sargón conquista Sumeria. Pero si pueden ver, este imperio acadio era mucho más grande que el sumerio. Es el sumerio y abarcaba todo lo que hoy conocemos como Oriente Medio hasta Egipto. Tremendamente grande. Después, en el año 1900 hasta 1750, inicia el Imperio Babilónico, donde el dominio Babilonia inicia en el 1800 con Hammurabi, autor del Código Hammurabi de leyes conocidas que hoy se conservan en museos. Es muy importante estudiar el Código Hammurabi para entender sucesos que pasaron en la historia de nuestro patriarca Israel. El Imperio Asirio es del 1300 al año 600. Aquí podemos verlo abajo. Y el imperio neobabilónico del año 630 al 539, donde se destaca Nabucodonosor II. Hubo un imperio del 539 al 331, Mesopotamia, la provincia persa, y en el 331 cae en manos de Alejandro Magno. Hermanos, en la época de Daniel, ustedes pueden ver abajo, perdón, eso no fue en la época de Daniel, hay una diferencia de 2 siglos. En el año 300, cuando los griegos conquistaron, ustedes ven que los griegos en la imagen de abajo conquistaron un área tremendamente grande. Todo Medio Oriente, absolutamente todo, Mesopotamia, parte de las Indias, Israel y Egipto. Estos datos memoricémoslo. Hoy va a ser difícil retener todo, pero hasta donde se nos permita. Ahora bien, esta genealogía de imperios tiene un inicio muy peculiar y reconocido hoy día por la ciencia y la historia. Tenían construcciones con fines espirituales y religiosos llamados sigurats, lo que para nosotros sería una torre, que evocan de manera inminente pensar en la torre de Babel, porque son torres que se construían desde el periodo sumerio, desde este de acá, desde el primer periodo. Ahora que terminamos de analizar este cuadro, nos estamos dando cuenta que si estos sigurats o torres aparecen desde el periodo sumerio, esta torre pagana, porque era a dioses paganos, existían desde el inicio y que razonablemente, si la ciencia hoy nos permite ver edificaciones que aún existen en pie sus bases, es obvio que nos estamos dando cuenta que la torre de Babel era un sigurat.
Por eso la ciencia apoya la Torá. Ahora que terminamos de analizar este cuadro, es muy importante para los que están viendo esto por teléfono, tomar la captura de pantalla o la fotografía, porque continuamos. Para el año 3000 nos devolvemos en el periodo sumerio entre el 3500 y el 2300. En el año 3000 fue construida la primera ciudad-estado, Uruk, con Gilgamesh como su gobernante. Pronto hubo otras ciudades-estados. Estas fueron Ur, Lagash, Eridu y Kish. Ur fue la ciudad más grande. Cada ciudad-estado estaba gobernada por un rey y los reyes a menudo guerreaban entre sí. En el 2600 antes del Mesías, el rey Sargón I de Ur construyó el primer sigurat. En el 2600 lo pueden apreciar aquí. Esto eran las formas de los sigurats. Los sigurat eran templos altos para que la gente pudiera estar más cerca de sus dioses. El término sigurat significa plataforma entre el cielo y la tierra. Cada ciudad-estado tenía su propia deidad y sacerdotes que cuidaban de ella. La Torre de Babel fue un sigurat en antigua Mesopotamia. Gente notable de esta era ha existido como el rey Sargón I de Akkad, que gobernó en Ur desde el 2334 hasta el 2279. Y se decía que fue encontrado flotando en un río, en una cesta, como lo fue Moisés. Fue conocido como el primer edificador del imperio. Debido a su destreza militar, combinó los reinos de Sumeria con el reino de Akkad. Fue constructor de los sigurats. Me encanta, hermanos, que esto es ciencia, esto es tomado de universidades y confirma lo que hemos leído en la Torá. Poco después del inicio de este imperio, un par de siglos después, si acaso, empieza la historia de Abraham. La historia de Abraham. Abraham fue un habitante de la tierra de la ciudad de Ur. Su padre, Terá, hacía ídolos, como los que pueden ver en las imágenes que se conservan el día de hoy. Abraham creía en el Dios único, el creador de los cielos y la tierra, no en múltiples deidades en las que la gente común de la región creía. Cerca. Ok. Es cerca del 2090, antes del Mesías, Dios llamó a Abraham para que saliera de esa ciudad, para que se separara de esa influencia diabólica y para hacer de él una gran nación. Hermanos, en ese momento, vean que el llamado de Abraham, y lo hemos ido desglosando, yo sé que muchos están entendiendo por dónde voy porque hemos dado esta enseñanza antes. Hermanos, entre la época de Abraham y nuestra época, parece no hay mucha diferencia. Siguen habiendo deidades, siguen habiendo ídolos de piedra a los cuales adoramos. Sabiendo cuál es el camino de Dios, sabiendo lo que pasó con Noé, que la tierra fue borrada alguna vez por nuestra maldad. 2000 años antes del Mesías se adoraban estas imágenes que ustedes pueden ver. Y 2000 años después del Mesías se siguen adorando abominaciones de piedra. La adoración en esa época también era igual a hoy, porque la adoración a la media luna de Ur de los caldeos existe hoy día. La arqueología confirma las escrituras. Esa es la estela de Ur-Nammu del 2200 antes del Mesías. Y muestra la luna creciente. Abraham se convirtió en un nómada en la tierra de Canaán. Él es el padre de los hebreos y Yeshua nació del linaje de Abraham. Aquí, antes de continuar, hermanos, deseo interiorizar un poquito en la vida de Abraham. No sé si en esta parte me puede ayudar un momento don Mario, don Julio, porque deseo hablar así a dedo alzado de Abraham, quién es Abraham y por qué la importancia de hoy día de entender a este personaje. Hermanos, el padre Abraham es el padre de la fe. Fue un anciano que había crecido con una familia politeísta, al cual en un momento fue llamado a vivir en un desierto, a migrar cientos de kilómetros, lejos de su familia, de su parentela, de su sangre, para hacerlo una gran nación. Él ya siendo un anciano que no podía procrear.
Él viendo cómo las naciones no escuchaban a Yahweh, él decidió hacerlo. Y es muy importante para entenderlo, porque en Abraham se nos dio una promesa que en él, en un descendiente de Abraham, serían benditas todas las naciones, en la simiente, en singular. Y si no entendemos la historia de Abraham, no vamos a poder entender la importancia de Yeshua HaMashiach como descendiente del linaje directo de Abraham. De hecho, Yeshua HaMashiach es el hijo de Yahweh, que fue entregado por Isaac. Y el padre Abraham debe ser un ejemplo para nosotros, para los que nos estamos acercando a estos conocimientos aún más. Muchos de nosotros tenemos que lidiar con familia que piensa diferente, eso está bien. Con familia que lee la Biblia y tiene su punto de vista, eso está muy bien. Podemos convivir todos. Pero muchos de nosotros tenemos que lidiar con familia que se hinca ante un yeso o que se hinca ante una imagen. Hermanos, a ellos hay que amarlos, hay que considerarlos, hay que pensar cómo ellos no pueden ver que eso no es real. Para eso no se ocupa una Biblia, no se ocupa tanto conocimiento. Muchos argumentarán que tienen fe. Hermanos, hemos estudiado que bajo la luz de la Torá, la fe debe ser direccionada y la dirección debe ser bajo los mandamientos de Dios. O sea, no existe la fe en lo que yo crea. La humanidad nos ha enseñado que la fe es lo que yo crea. Entonces yo tengo mi propia fe y mi propio Dios. Pero la Torá dice que la fe es basada en los mandamientos del Padre. Si hoy es importante entender los términos de fe y de emuná, es porque estamos estudiando al Padre de la fe, al Padre de la emuná. Y nos vamos a dar cuenta que a él se le consideró bendito por haber creído en la palabra de Yahweh, no en su corazón. Él le creía lo que Yahweh le dijera a la primera. Entonces nosotros creemos lo que nuestro corazón quiere creer. Por eso es que las personas terminan idolatrando lo que su corazón diga. Hermanos, la fe solo por tener fe, si no es ligada al mandamiento de Yahweh en la Torá y en los evangelios, que es cómo nos debemos de comportar de acuerdo a la Torá, Yeshua es el ejemplo de cómo un buen intérprete de la Torá se tiene que comportar. Jorgito, Hermana, quisiera dar una acotación. por favor. Ayer, sí, gracias. Ayer, cuando estaba oyendo también otra enseñanza del mismo tema de la parashá, me llamó la atención algo que, muy importante, porque dice que Yahweh no podía bendecir a Abraham en esa tierra de Ur. Primero, porque esa no fue la tierra que él le prometió. Entonces, para él poderle dar una heredad, tenía que sacarlo de ese lugar, no en el lugar donde él se encontraba, ya que era un lugar idólatra. Entonces, él lo saca de su parentela, de su familia, porque también es importante esto. A veces Yahweh nos tiene que mover y apartarnos de personas que tal vez nos están, qué sé yo, no en el hecho de contaminar, sino el hecho de que, ¿cómo es que se dice? Bloqueando la bendición por estar junto con ellos, y hay maldiciones generacionales. Y muchas veces no podemos surgir porque estas personas arrastran esas maldiciones de pobreza, de ruina, de idolatría. Y entonces el Padre muchas veces nos tiene que mover, como hizo con Abraham, para poder que él se liberara de esa maldición y poderlo prosperar donde él lo iba a poner. Y entonces lo saca de ese lugar y lo lleva a la heredad que él le va a dar. ¿Por qué? Porque ahí es donde legalmente él va a poder establecer a los hijos de Israel. No por él, digamos, no él, sino las futuras generaciones donde se iban a establecer legalmente, y él poder, digamos, actuar en forma legal cuando tenía que expulsar a alguien o algo así, era en el lugar donde él había puesto esa heredad. No sé si me voy a entender. Porque, digamos, si él lo hubiera hecho ahí en Ur, pues ese no era el lugar. Por eso él nos mueve, nos pone en lugar donde está escrito su nombre, donde él dijo que él iba a bendecir e iba a hacer que todas las familias de la tierra fueran injertadas, porque en realidad esa palabra bendeciré a todas las naciones de la tierra, en el hebreo no dice bendeciré, sino dice injertaré a todas las familias de la tierra. Y ese es otro tema hermoso que podemos hablarlo más adelante. Bueno, no sé si usted. Entonces quería ver, esa era mi acotación. Muchísimas gracias, hermana. Bella acotación. Tomamos nota. Me parece que alguien más tenía alguna acotación que está contigo, Jenny. No.
No, señor, está bien, Ah, era ok. solo yo. Ok, muchísimas gracias, hermana. Ven, hermanos, y lo que Ahorita. decimos, don Julio. Sí, yo quería hacer un aporte a este comentario sobre Abraham. O sea, que no hemos ni empezado siquiera. Y yo quiero irnos a Génesis 11:31, donde dice, Terá tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Haram, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos o de Casditas hacia la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Haram se establecieron allí. O sea que el papá, mucha gente dice que Abraham salió de Ur de los caldeos hacia Canaán, y no fue así. Hay que ser muy, muy literal en estas cosas y muy puntualizar bien lo que es la Biblia. Dice que fue Terah, el papá de Abraham, que nos iban para Canaán, pero no llegaron hasta Canaán. Ahí se establecieron en Haram y ahí estuvieron un tiempo. No estoy muy, muy al tanto, pero creo que Terah murió ahí en Haram. Ahí es de donde empezó el Eterno a hablarle a Abraham, donde le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, o sea, que saliera de Mesopotamia y se fuera hacia Canaán, ¿ok? Entonces, ahí viene que encontramos un poquito de desobediencia de parte de Abraham, donde le dijeron, deja tu parentela y se llevó a Lot, estaba llevando pariente. Cierto, Sin totalmente embargo, cierto. hay una gran enseñanza. Ya luego viene que en Bereshit 12, entonces ya el Eterno se llama a Abraham y le dice, Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y la casa de su padre a la tierra que yo te mostraré. O sea que él no salió de Ur, sino que salió de Haram. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Aquí es donde yo encuentro que el Eterno le pone un escudo a Abraham de protección, donde dice, bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra te bendecirán por medio de ti. Ahí es donde nosotros a veces tomamos que nosotros creemos ser prósperos, como lo fue Abraham, Isaac y Jacob, porque son los grandes profetas. Y ya luego viene otras enseñanzas, pero eso es lo que yo quería aportar. Primeramente, de donde salió Abraham hacia la tierra de Canaán, y lo segundo es el escudo de protección que el Eterno le estaba dando. Él iba a protegerlo fuera como fuera. Ese era mi pequeño aporte. Muchísimas gracias, hermano, por ese bello aporte. Hermanos, tomemos nota de todo lo que hemos escuchado, de las acotaciones que han hecho nuestros profesores, porque nos estamos dando cuenta, esto es algo realmente grande que abarca muchísimo más. Suena extraño decirlo, pero es cierto, la familia de Abraham era politeísta, se puede entender como pagana. Ellos conocían por su descendencia con Cam de que ellos debían de adorar al único Dios a que creó el Edén. Ellos saben que son del linaje de Adán. Entonces aquí no hay nada que esconder. ¿Por qué es que se debía de apartar? Porque recordemos, hermanos, y yo vi un dicho un día de estos que decía, anda con 5 personas, anda con 6 personas astutas y tú serás el séptimo. Anda con 6 personas poderosas y tú serás el séptimo poderoso. Anda con 6 personas sabias y tú serás el séptimo sabio. Y hermanos, si andas con personas paganas, ¿en qué te vas a convertir? Ok, me explico, no es que hay que abandonar la familia, eso fue pedido a Abraham. Mas muchos se identifican con estas palabras en estas épocas donde nos hemos modificado y nos han apartado la familia. Yo sí, no, o sea, yo sí les digo, hermanos, si alguien ha sido apartado de acuerdo a sus creencias porque difieren, tengan fe como Abraham, tengan fe de que ya bueno, se está llamando a una travesía que va a durar muchos, muchos pasos durante kilómetros y durante días. Ya bueno, se está llamando a una travesía donde ya nos sentimos desgastados y cansados como si fuéramos tan viejos como como Abraham. Ya bueno, se está llamando a una profecía, porque al final de esa profecía dice el Padre Yahweh que a través de Abraham, su simiente, una en singular,
bendeciría todas las naciones. Y lo que nos dice la hermana Jenny es cierto, se puede obtener de un hebraísmo que ahí también dice, injertaré a todas las naciones. Y de aquí está más por decir que en los evangelios dicen que seremos injertados. Hermanos, entonces vean cómo la Torá nos abre la mente y nos permite entender. Y también el entender la genealogía de Abraham nos permite entender que Yeshua HaMashiach es descendiente directo de Abraham. Abraham se Bueno, convirtió en un nómada en la tierra de Canaán, hermano. sí, Berito, hay algo muy importante. Yo sé que hay muchas palabritas que ocultan muchas vivencias de Abraham. Abraham fue probado y Exacto. pasó por muchas pruebas en las cuales fue respaldado por Hashem. Pero a mí lo que me llama la atención es en el 12:4, decía así Abraham, no Abraham. Abraham no sé si es padre de una multitud y Abraham es padre de muchas multitudes. Hay una diferencia. Dices, Abraham salió como Yahweh le había dicho. Primeramente vemos a un Abraham que es obediente. Él sabía que había algo mejor del otro lado, pero me llama y me impacta la manera como sale exactamente Abraham, no Abraham. Abraham, cómo sale de su tierra. Aún sale con Lot y con él. Pero vemos que hay algo repetitivo con su hijo Isaac, porque dice que Abraham salió de su tierra, salió con su mujer, con Sarai, vamos a decirlo, lo montó en el burro, vamos, y se llevó todas las cosas que él tenía, ¿verdad? Pero él llegó a un pueblo a donde él tuvo que mentir. Él tuvo que mentir y le dijo a Sarai, no digas que tú eres mi esposa. En No Egipto, digas, por hermano. favor. Sí, correcto, cuando ellos llegaron a Egipto. Así, don Mario, sí. Continúa, por favor. Yo no estoy hablando cuando llegaron a Egipto. Cuando ellos llegan ahí, entonces ella era, ahí se da cuenta Abraham de que su mujer era hermosa, era guapa. Entonces él dice, yo llego a esta ciudad, a Mizraim, y se dan cuenta y van a codiciar a mi mujer. Diga, por favor, que tú no eras mi esposa. Y así fue, pero el padre, alaba, trabaja de una manera y le revela exactamente al faraón, y el faraón llega y le dice, ¿por qué no mentiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Y dio órdenes que exactamente Abraham saliera de Egipto con todo lo que había entrado y salió siendo rico. Y lo mismo le pasa a Isaac. Qué interesante. Igual, el mismo parámetro le pasa a su hijo. Igual llega y mintió y le dijo a su esposa esto y esto. Ahora, ¿qué plan tenía entonces el padre de esto? Tenía que tener un plan muy especial y él lo sabía. Él tenía un plan muy bien impresionado. Ahora, los dos le dijeron, ¿por qué no me dijiste la verdad? No sé si hay mentiras que son buenas, hay mentiras que son malas. Pero yo creo que aquí la mentira es mentiras, pero aquí era el Abba que estaba trabajando, Yahweh estaba trabajando detrás de ellos, a ellos ambos. Ahora, cuando yo dije que exactamente la parachá en estamos hablando, podemos decir que probó Hashem a Abraham, lo habrá probado. Y sabe que algo que me llamó la atención en este estudio es que hay una regla de la interpretación de la Torá que enseña que cuando dos textos están en contradicción, uno tiene que buscar un tercer texto para que aclare el asunto. Y tenemos ese tercer texto, gracias a Hashem. Y verás que se encuentra precisamente en Jacob 1:14, donde está escrito, dice, cada uno es tentado cuando viene la tentación y que ellos pueden ser tentados, tuvieron que mentir. Dice que cuando viene la tentación es cuando uno mismo, cada uno es tentado por su propia pasión y es atraído por la seducción. Pero de modo que tenemos por un lado donde Hashem está presente viendo una prueba y tenemos otros escenarios donde la fuente de la prueba no es de Yahweh, sino de la pasión. Podemos tener pruebas, pero usted puede soportar esa prueba. Pero si en usted está mayor la pasión, la prueba ya es de otro lado. No viene ya de Hashem, es de tu pasión, de tu deseo. Pero lo que sí vamos a ir viendo poco a poco es que en verdad hay promesas de parte de Yahweh que le da, no le dio muchas promesas, sino una de dos partes, que su cera era grande en la tierra y que sería muy numerosa. Esas dos. Y vemos que Abraham siempre honró lo que el padre hablaba. Él hablaba, el padre hablaba con Abraham
Y Abraham seguía hacia adelante, sabiendo muy bien el montón de obstáculos que él tuvo, aún saliendo de su pueblo, su padre, creador de muchas imágenes, un pueblo totalmente idólatra, y él siguió porque él sabía que realmente sabía en quién había confiado. Por eso esta paracha es muy hermosa. Hay muchos caminos que hay que tocar, ¿verdad? Porque ahí está la prueba, la tentación, la pasión, la mentira, el hacer caso, y cerramos en un solo camino, que la obediencia trae bendición. Shalom. Shalom, excelente acotación, excelente comentario, mi hermano, muy oportuno que nos desgloses esto. Hermanos, don Mario acaba de dar una clase magistral, es lo que está hablando, lo van a entender solo los que estudiaron la paracha. Excelente y bellísimas palabras, don Mario. Invito también a los hermanos que no nos están viendo en vivo, que si alguno quiere fomentar y quiere entender más aún este estudio, esta paracha, si quiere nutrirse más en conocimientos, si quiere entender de mejor manera, puede poner pausa un momento y devolverse y leer Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17. Van a durar 15 minutos y se van a dar cuenta que la riqueza de la Torah va a ser más fácil de entender en ese momento. Me encantó la explicación de Mario, cubrió muchísimos puntos de una paracha totalmente grande, grandísima, gracias al Padre Yahweh. Ahora, Jorgito, don Julio. sí, nada más que quería dar un aporte sobre Claro. la esposa de Abraham, Sara, que cuando él llega a Egipto, él tiene miedo de que lo maten, y supuestamente como que él miente, pero no miente en decirle que le diga a Sara que es su hermana, y en realidad es su hermana, media hermana. Y si ustedes quieren constatar, váyanse a Génesis o Bereshit 20, 11 y 12, donde dice, Abraham dijo, yo pensé seguramente no hay respeto a Elohim en este lugar y me matarán por interés en mi esposa. Y además, ella en verdad es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se hizo esposa mía. Entonces, fue una, a ver, ¿cómo le pongo? Una técnica de Abraham para su defensa y para subsistir en Egipto, no conociendo lo que realmente era, o sí conocía, pero quería la protección de él y de su familia, por eso dijo que le dijera que era hermana, y en verdad realizó de que su esposa era bella. Ese era mi aporte. Excelente acotación, hermano, muy oportuna. Familia, entendamos muy bien que para ese momento el padre Abraham tuvo que tomar decisiones muy serias. Por una razón, no estamos en una época como la actual. No era que caminabas 50 kilómetros y con un celular te comunicabas con tu familia en segundos. No era que llegabas a una ciudad y conocías de antemano por medio de las redes sociales o por medio de la radio o la televisión cómo es esa ciudad, cuáles son las religiones que predominan, la moneda, el idioma, así que vas preparado. Abraham vivía en una época, señores, donde un hombre era hombre. Usted no sabía lo que podía llegar en la oscuridad de la noche. Usted no sabía cuándo podía ser emboscado. Señores, para los que han escudriñado mucho la Torá, se han dado cuenta que Abraham era también un militar y hasta estaba confederado con ciertos reyes para que no lo tocaran. ¿Por qué un hombre en una época que no era digital era tan famoso, tan conocido? Porque eso es algo que también se lee entre reglones y muchos no conocemos. Volvemos a la bendita Parachá para seguir estudiando todos estos detalles. Recordemos que Abraham se convirtió en nómada en la tierra de Canaán. Él es el padre de los hebreos en una época muy distinta. En esa época, en esa área, ya existían babilonios, ya habían existido los acadios y los sumerios. Existían, se conocían los descendientes de Noé, se diferenciaban las diferentes casas. Aún los mismos semitas ya tenían sus diferencias. La familia de Cam, de esa familia surge Nimrod, y sabemos que de la familia de Sem es el linaje directo de Yeshua HaMashiach. Hermanos, ¿por qué hay que estudiar? Dime. Sí, perdone que me cruce en medio del camino. Sería bueno que tal vez si puedas tener una pequeña reflexión con respecto a hacer la pregunta de por qué, cómo es eso de que Abraham se casó con su hermana o que era su hermana.
Sería bueno que aclararan, porque acaban de preguntar eso aquí. Ahí lo vi. Entonces sería interesante que nos demos cuenta que en ese tiempo, pues ellos tenían mucha relación entre propia familia. Sí, no voy a alargar mucho de respuesta, ahí lo has dicho, era una época diferente, la Torá no había sido ni entregada. 600 años después era prohibido casarse con cualquier familiar en la Torá. Eso eran épocas donde eso se aplicaba y donde venían los patriarcas de tener familia entre sus mismos hijos. Recuerden que con Noé fueron muy pocos los descendientes que surgieron y hubieron matrimonios entre primos y entre primos segundos. Eso fomentó una cultura y Yahweh lo permitió hasta que entregó la Torá y abolió completamente eso. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Ahora, Gracias. ¿por qué nos conviene tanto entender quién es el padre Abraham? Y porque como les vengo explicando, el padre Abraham tiene una relación directa con Yeshua HaMashiach, ya que Yeshua nació del linaje de Abraham. Ya entendemos el contexto que en la época de Abraham ya existía hasta el código Hammurabi, algo que vamos a estudiar el día de hoy cuando surge la primera vez Babel. Cuando Yahweh nos habla en el idioma de las épocas. Por ejemplo, cuando nos habló de los votos no tienen ningún fundamento en la Torá, pero eran algo que se aplicaba en la época. Entonces Yahweh llega y nos dice, cuando nos instituye las ofrendas y los diezmos, dice, harán votos, algo que practicaban las naciones, que era algo que se prometía de su parte. Yahweh toma eso del mundo porque es bueno para él. Yahweh nunca dijo, tomen votos con dioses paganos, sigan los votos que ustedes conocen. Dicen, hagan votos hacia mí. Si alguien se desea acercar y darme una promesa, entonces Yahweh habló en el idioma de su época. ¿Por qué es tan importante de recapitular esto? Porque a mí me han llegado muchas incógnitas de hermanos que dicen que el código Hammurabi existe unos 2 siglos, 3 siglos antes de la Torá, que es el primer idioma y que la Torá copia parte del código. Eso es ingenuidad. Primero, el código Hammurabi es un código, no es un idioma. Por eso no se puede considerar lo que fue escrito ahí como un idioma, porque si usted no tiene noción de lo que dice, usted no va a poder entender el contexto. La naturaleza de un idioma es que se entiende completamente con sus reglas gramaticales en cualquier momento. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que Yahweh nada más nos estaba hablando en términos de esa época, como en este momento. Si apareciera un gran profeta y dijera, o los testigos los vamos a ver por teléfono, cuando aparezcan los 2 testigos, es otro ejemplo, cuando aparezcan los 2 testigos en Jerusalén, los vamos a ver por teléfono. Entonces es muy probable que los veamos en televisión, pero que los sigamos en las redes sociales. Entonces va a quedar escrito que todas las naciones ubicaban las prédicas de estos 2 ancianos, fueran lo que sea que vengan a decir, quienes sean que sean, hablándolo en esta época. Entonces, este mismo ejemplo no significa que la telefonía o que el Facebook o que las redes sociales estén por encima de los ancianos, de los 2 testigos o de Yahweh. Es lo mismo cuando nos dan la Torah, si hay mucha significancia legal, es porque Yahweh estaba hablando en los términos legales de la época, hermanos, según a cómo estaban viviendo su época, si era la edad de bronce, la edad de piedra o la edad de los metales o esta nueva era de ciencia y tecnología. Yahweh nos habla así en cada época. Muchos hermanos andan enseñando que el código Hammurabi es de donde se tomó una copia de la Torah, y lo que más me duele, algunos que se hacen llamar creyentes en Yeshua HaMashiach y en la Torah, entonces me choca. Esto también ha llegado a oídos de varios alumnos que me han hecho, no uno, varios, y el mismo día de hoy nos han hecho esa pregunta. Así que sí consideré muy importante sacar unos minutos para explicarlo, porque hay que estudiar el código Hammurabi, la ciencia, para entender el contexto sociopolítico, pero el contexto espiritual lo tomamos de la Torá. Así no mezclamos. Así de la ciencia tomamos lo que debemos tomar y de la Torá lo que debemos tomar, y vamos a tener una sana interpretación de la Torá basada en hechos científicos que podríamos defender en una escuela, en una iglesia, en una universidad, en un parque o frente a cualquier hermano lector. Ahora bien, para avanzar con la paracha del día de hoy, como les digo, hay paralelismos, hay muchos paralelismos. Abraham es el padre de la fe, pero una fe bien direccionada. Como les decía, una fe direccionada a algo que no es de Yahweh, no es fe. Eso es la fe que nos han enseñado afuera. En unos momentos hablaremos más de eso. Pero entonces, cuando nos dicen que Yeshua nació del linaje de Abraham, nos están diciendo que Yeshua también es hijo del padre de la fe.
Ahora, las costumbres del padre Abraham son costumbres sociales de Abraham, se ven reflejadas en las leyes Nusi y en el código Hammurabi. Es lo que les explicaba antes. El rey Hammurabi reinó en el 1795 y el 1750. Fue el primer imperio babilónico, su ciudad capital era Babilonia. Es famoso por el código Hammurabi, un conjunto de leyes las cuales gobernaban cada aspecto de la vida. Aquí pueden ver la estela donde está escrita el código Hammurabi. Por eso sabemos que es algo real. ¿Y cómo se interpreta esto? Esta estela existe. Aquí pueden ver los códigos que se tienen que descifrar. Aquí podemos ver ídolos que traen inscripciones. Y volviendo a Abraham, ahora estudiaremos sus analogías respecto al Mesías. Aquí podemos entender que el Mesías es parte de la promesa a Abraham y por eso consta en su genealogía. La bendición de Abraham a través del Mesías. Bereshit, capítulo 22, Génesis 22 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta simiente aquí mencionada es Yeshua HaMashiach. También en las cartas evangélicas nos permiten ver que la iglesia incipiente, la primera iglesia, manejaba estas interpretaciones. El pueblo de Galacia interpretaba esto igual que como lo acabo de mencionar. Veamos lo que dijo Pablo en la carta de los Gálatas respecto a la bendición de Abraham a través del Mesías. Gálatas capítulo 3, versículo 14, versículo 14. Para que en el Mashiach, Yeshua, la bendición de Abraham alcanzase a las naciones, a los gentiles, a fin de que por la fe, por la emuná, recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno singular. Y a tu simiente, la cual es el Mesías, Hamashiach, nuestro rey Yeshua. Continúa diciendo en Gálatas versículo 28. Ya no hay Yehudi, judío, ni hay griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno, son Ejad en Yeshua HaMashiach. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Increíble. Desde la época de Abraham, hermanos, desde el padre de la fe, nos están dando profecías de Yeshua HaMashiach. Ahora, volvemos a la historia de Abraham y enseguida estudiaremos el nombre de la parachá de hoy. Lej Leja. Génesis, Bereshit, capítulo 12 dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete. Nos suena como nada más abre la puerta y te retiras. Como que si viviendo geográficamente largo cumplieras ese precepto. A como nos lo han traducido con la palabra vete. En hebreo, cuando algo se dice dos veces es una confirmación. Y en hebreo hay populismos, a como en Costa Rica hay populismos. El pura vida es un populismo, significa muchas cosas. Solo un tico lo puede entender y explicar a quien no lo comprenda. A como un hebraísmo hay que entenderlo desde el concepto hebreo. Ahí no dice solo salit. Ahí dice lej, leja, vete. Pero al interpretarlo desde el hebreo a nuestro idioma, es como si estuviera reafirmando que se tiene que ir, pero apartarse totalmente. Les está enfocando en que él se vuelva solo. Salit, lej, leja, lej, leja.
La traducción literal de Lech Lecha sería vete para ti, la mejor manera de interpretar la idea. Vete y encuéntrate contigo mismo, vete y encuéntrate con mi voluntad para tu vida, porque él sabía que él se estaba apartando para Yahweh, él sabía que se estaba retirando, le estaban diciendo, salid por una promesa de Yahweh. Vete y encuéntrate con lo que yo quiero que tú seas, se puede interpretar de ahí. Yahweh obviamente le había hecho una promesa de que lo iba a multiplicar, de que le iba a dar naciones. Sí, señores, a un anciano que se había criado con una familia politeísta, pero que él conocía al Dios de Adán y de Enoc y que lo mantenía en pie y que lo alababa y que lo oraba y que era justo. Abraham fue el primer hebreo. Uno de los que habían escapado informó todo esto a Abraham el hebreo. Abraham no era conocido con otro nombre que como Abraham el hebreo. ¿Y cómo se puede traducir el hebreo en español? Porque el primer hebreo fue Abraham. El primer hebreo es el que partió para sí, o uno que parte para sí. Los hebreos es una palabra tan difícil de explicar. No quiero ir a la letra, ya que estamos viendo la letra del Lech Lecha, pero lo que sí nos da a entender es que la palabra hibrid o Ibrim en plural, ¿verdad? La primera vez que se designó fue al padre de la fe. Abraham en vida era muy conocido, a simple vista no se puede ver, pero Abraham el hebreo era muy conocido en su época. Cuando uno mapea los lugares donde estuvo y vivió, donde fue próspero y bendecido, leímos en la Torá, peleó contra reyes y ganó, fue bendecido por Melquisedec, anduvo en Harán, anduvo en Canaán, anduvo en Egipto, anduvo en Ur. Sí, señores, en una época donde la tecnología no existía, todo este mapa que están viendo había sido recorrido por Abraham, el padre de la fe, y su historia estaba siendo contada a las grandes naciones en vivo. Popular como el padre Abraham no ha existido ni existirá. Se están dando cuenta que Yahweh popularizó al padre Abraham, al padre de la fe, por su fidelidad a través de los milenios. Aquí podemos ver, hermanos, él empezó en Ur, Sumeria, y su papá lo llevó a Harán, lo que se conoce como Paran Aram. Ellos circularon desde Ur, donde están los Sigurat. Aquí pueden ver donde estoy señalando, aquí fue donde se levantó en el mapa la Torre de Babel, décadas antes de que naciera Abraham. Ellos caminaron todo esto alrededor del río Éufrates hasta Harán, que después en la época de Israel se conocía como Padam Aram. De Harán, él se mueve por Damasco, cerca del desierto arábico, por Canaán, y llega a Egipto, donde nos contó el hermano Julio y Mario, él se hace pasar por el hermano de su hermana, aunque sí es hermano, porque se dio cuenta que ella, aunque era una anciana, era bellísima, bellísima, y que por la belleza de su mujer podía perder la vida, en una época donde los hombres se defendían con su cuerpo, con el momento. Si ustedes pueden ver, les voy a dar una idea de la travesía de Abraham. Vamos a sacar desde donde ven aquí, Egipto, esta pirámide, hasta este sigurat de aquí. Vamos a sacar la distancia en línea recta. Ahora, hermanos, recuerde que Abraham tenía en un momento hasta más de 350 hombres, tenía ganado, tenía mujeres, tenía siervos, siervas, con siervas, de todo, tenía hasta guerreros. Y en cada lugar donde él caminó, ellos incursionaban kilómetros alrededor para buscar agua, alimentos, riquezas, negociaciones. Significa que le tenían que sumar kilómetros de kilómetros. Él duró décadas haciendo el recorrido. Pero para que se hagan una idea del mínimo, hermanos, del mínimo. Si trazáramos una línea recta de Egipto a Sumeria, serían 1467 kilómetros. Eso fue el recorrido de la vida de Abraham. Y eso que, si usted suma los kilómetros, eso no fue en línea recta. Las veces que se desvió, las veces que tuvo que ir a guerra, los días de planificación para mantener a todo el pueblo que lo seguía. Porque recuerden que el pueblo de Abraham terminó siendo libre. Cuando iban a ir a guerra, Abraham estaba en suma desventaja y él le dijo a sus siervos, huyan por sus vidas. Y ellos dijeron, morimos contigo, Abraham. Nos has tratado bien y te somos fieles. Y ninguno murió.
era porque con Abraham caminaba Yahweh. Ahora que hemos visto algunos datos, retomemos más temas de la paracha. Recordemos que todo esto que vemos ya era manejado por códigos de la época muy fuertes, desde Hammurabi hasta el código acadio y un montón de códigos. Eran las leyes de la época. Aún no estaba escrita la Torá. Si muchas de las leyes les coinciden con lo que ha dicho Yahweh, recuerden que los sumerios, los acadios, vienen del linaje de Noé. Entonces de ahí también se pasó mucho conocimiento de Yahweh a través de Noé, Cam y todas estas naciones que para la época de Abraham eran completamente paganas. Podíamos tener un origen con Noé en Yahweh, pero para este momento, aterricemos hermanos, eran completamente paganas. Y al padre Abraham se le indica Salit, Lej, Leja. Salit, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra, la tierra prometida. Lej, leja. Hermanos, y debemos traer esas palabras a nuestras vidas. Haz lej, leja en donde debas hacerlo. Hermanos, yo no voy a ser tan ingenuo y decirles a ustedes, como han hecho otras personas, apártense de su familia porque piensan diferente. Eso simplemente no se hace, hermanos. Eso es hacer acepción de personas. Usted simplemente no se mezcla en sus actividades. Muchos hermanos me han dicho, pero entonces yo voy a imponer esto en mi casa. Tampoco, hermanos. Usted no tiene que imponer nada a nadie o cae en los errores de las religiones. Hasta en los evangelios dicen, huyan de aquellos que te dicen, no vistas así, no comas así, no digas esto. Huyan de las religiosidades. Hermanos, hay que salir de la gran ramera, hay que salir de la idolatría, como en la época de Abraham. Abraham tuvo que dejar botado lo que fuera por apartarse de los dioses paganos. Hagan lo mismo, hermanos. Hagamos lo mismo, hermanos, más teniendo tolerancia y respeto y pudiendo convivir con cada persona que piense diferente. Así nos volveremos luz en la casa y los demás se acercarán a nuestro conocimiento cuando vean nuestro comportamiento. Porque un buen ejemplo es mejor que 1000 palabras, amada familia. Amada familia, no aprendan, no hagan lej lejá, no salgan de Babilonia para volverse jueces del Sanedrín. ¿Quién ha dicho que podemos ser jueces? ¿Quién te ha dicho que tú puedes ver los corazones para ver si ese ladrón podrá arrepentirse? Si ese fornicario podrá arrepentirse, si ese asesino podrá arrepentirse, volverse a la senda justa de Yahweh en Yeshua HaMashiach. ¿Y quién me puede asegurar, hermano, que nosotros que estamos celebrando Shabbat no perdamos la corona en los siguientes años? No juzguen para que no sean juzgados. Y tan duro juzguen ustedes, tan duros serán juzgados. No juzguen, hermanos. Salgan de Babilonia, pero salgan con fe, con gozo y alegría para aprender y educar a quien pregunte. Porque eso sí, al que te llegue a pedir un diamante, al que te llegue a decir qué son esos tzitzit, porque dice Yeshua, hey, me gusta lo del Shabbat, siéntense, hermanos, predíquenle. Y si es familia, trasnochen. Si es tu primo, que agarre tarde. Si es el vecino, tienen dudas, llama a algún hermano de la quejila, busquen alguna página, hagan lo que sea, aléjense, lej lejá de Babilonia, del politeísmo. Sí, hermanos, sí, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a pegar el mismo brinco de fe de Abraham, pero nosotros, para que tú te salves, no para que andes diciendo quién se va a quemar en el Seol. El Centro de Estudio Torá Costa Rica promueve la enseñanza para que cada uno busque su salvación, no para imponer, por ejemplo. Y lo he comentado a varios hermanos. Un día un hermano me invitó a comer, se sentó conmigo y me hace, ¿me puedo pedir un chifrijo? Ustedes saben que el chifrijo trae cerdo. Yo me le quedé viendo, yo no entendí la pregunta. Yo nada más le dije, yo voy a pedir lo mío. Minutos después estamos comiendo y me dice, prueba. Y le hago yo, no, eso yo creo que tiene cerdo. Y me dice, ¿usted no come? Y yo, no, yo sigo las reglas kosher. Y él me dijo, pero está bien. Y le digo yo, eso está mal, usted no tiene que comer cerdo porque es un animal impuro. Y me hace, ¿cómo? Entonces, ¿es pecado o no es pecado? Y le digo yo, es pecado para usted porque usted conoce que no se debe comer. Dice que cree en eso
pero no hace lo que dice. Para el que no cree o el que no quiere creer no es pecado. Yahweh lo traerá en su momento. Y además no es lo que contamina por la boca, lo que mata o ensucia, sino lo que sale. Pero hermano, aterrice una cosa. ¿Por qué me está reclamando? Y me dice con toda la gracia del mundo, hermano, pero usted me dejó comer el cerdo. Y yo le dije, mi hermano, yo soy tu profesor, no tu papá. Parachá número 25, Shemini. La vemos en 22 Parachá. Ahí vamos a hablar qué se debe comer y qué no se debe comer. Muchos de los alimentos no son apoyados por la ciencia, son animales impuros que contaminan tu cuerpo. Yo te lo enseño como un profesor, hermano. A mí no me tiene que convenir meterme en tu comida. Yo no voy detrás tuyo para ver cómo vistes o cómo hablas o qué haces. Somos profesores, por Dios. Es como que si yo creyera que por ser profesor de Torah me crea el más santo del grupo, significa que si yo fuera profesor de inglés, llego hablando con acentos estadounidenses, o profesor de cívica, llego vestido de Napoleón Bonaparte o de algún... No, hermanos. Entonces, sí quiero dejar claro eso. La fe es basada en los mandamientos de Yahweh. Pero el Centro de Estudio Torah enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si hay niños escuchando este estudio, si tienen una duda, refiéranse a sus madres y a sus padres. Por sobre todo a sus madres ha sido la costumbre en Israel porque es muy sano. Mami es mami. Todos escuchamos a mami. Saquen las dudas con ellas. Si ellas no pueden, que busquen al anciano Mario o Julio o al profesor, que soy yo, en los diferentes grupos o en nuestras páginas. Pero que caminemos con fe y con un común consentimiento, porque la fe es basada en mandamientos, no en lo que yo sienta. Voy a dar un ejemplo más claro para continuar con la paracha. Si yo tengo mucha fe en que un perro de cerámica me va a cuidar la casa, entonces yo lo puedo poner frente a mi casa. Bueno, si usted me dice a mí que no tiene fe que un perro de cerámica te cuide la casa, pero tiene fe de que un santo de yeso te cure una enfermedad, hermano, ni siquiera vives bajo tus propios criterios. Evalúate. Y muchos les digo, hermanos, si muchos no logran entender la diferencia entre un ídolo y Yahweh, ni siquiera se desgasten con personas con una fe personal, porque si no entiende eso, no va a entender lo otro. Entonces, fe basada en los mandamientos de Yahweh, fe en la voz de Yahweh, no en mi propia fe. Algo muy importante para entender siempre. Ahora, Yahweh dice, salid, a como yo les he dicho, también aplica a nosotros, salgamos de Babel de la confusión. Porque yo soy Yahweh que te sacude de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y aquí podemos ver la tierra. Podemos ver que el recorrido que hizo Abraham fue extenso. Recorrió todo Medio Oriente y hasta su parentela quedó en el camino que hizo en su vida nómada. Génesis 12 dice claramente, Yahweh dijo a Abraham, fue Yahweh, vete de la casa de tu padre. Debido a que Yahweh le indicó que debía abandonar su familia, es por eso que Abraham envía a su siervo a conseguir esposa en Harán. Ahí había familia suya, una sobrina llamada Rebeca. El sobrino de Abraham, quien vivía el sobrino de Abraham, quien vivía en Harán. Abraham envió a su siervo Harán para que le buscara esposa a Isaac. Rebeca era también familia del padre Abraham. Aquí pueden ver en la imagen la genealogía. Tenemos a Abraham y a Sara. Abraham, que se llama Abraham al final de la historia, y Sarai, que pasa a ser llamada Sara. Tienen a Abraham tiene con Agar a Ismael, primogénito de la casa de Abraham, fuerte, guerrero aún hoy día, que habita a nuestro oriente y que es un hombre fiero, su pueblo. De ahí sale también de Abraham sale Isaac, pero Isaac es el hijo en el cual reposa la bendición. Ismael es bendito, tiene 12 tribus, son 12 estrellas, serán guiados por Yeshua, Yeshua los guiará en su correcto momento, pero de la casa de Isaac, de su descendiente Isaac, es donde se da continuidad a la bendición. No solo esta vez sacuden a su familia, le buscaron pareja a Isaac, hijo de Abraham.
O sea, Abraham estaba casado con una media hermana y manda a casar a su hijo con una familiar, pero el nieto de Abraham y Jacob también. O sea, vean que todos, Abraham, Isaac y Jacob, se casaron con familiares. Y también debió ir a Harán cuando se escondía de su hermano Esap. Cuando se escondía de su hermano Esap. Hermanos, aquí ocupo que ya vayamos afilando por dónde va direccionándote esta primera parte, porque estamos llegando a uno de los grandes puntos que hay que entender el día de hoy. Cómo demostrar de que Abraham se debía apartar de la parentela de su padre o hubiera aplicado el politeísmo. Es porque todavía 2 generaciones más adelante, con Jacob, el que pasa a ser nombrado Israel, la familia sigue politeísta. Lo podemos escudriñar en la misma Torá. Cuando Jacob se dirigió a buscar mujer, él fue por Raquel, terminó casada también con su hermana Lea, y él es hermano de Esaú, hermano gemelo. Ahora, es muy importante de ir entendiendo esos términos, porque Jacob llega a Harán. Jacob llega a Harán. Hay que caer en cuenta también que Jacob se crió en las tiendas. Esap prefería cazar. Jacob siempre estaba con su mamá en las tiendas. En las tiendas estaba su padre Isaac y estaba su padre Abraham. Sí, señores, es muy probable que Jacob, Israel, haya crecido en los pies de Abraham, escuchando todas las historias de cómo Yahweh había hecho esas bendiciones por lógica común. Esaú andaba todo el día de cazador en la calle, se metía con las naciones aledañas. Esaú no quería mantener las tradiciones y todo lo heredado de parte de Adán a través de la boca de Yahweh en su casa. Jacob, sí, hermanos. Esa es una razón de por qué también la madre de Jacob lo defiende tanto. Ella sabe que él es un hombre de tiendas. Él sabe que en las tiendas es donde se estudiaba la palabra de Yahweh. Ahora bien, después, Esap menospreciaba la palabra de Yahweh, menospreciaba las bendiciones, menospreciaba todo, al punto de que un día llegó con hambre y Israel, Jacob se llamaba en ese momento, que sí creía en las bendiciones y las conocía, el que las valoraba, sabía que Esap le daba igual, al punto de que le ofreció por un plato de lentejas cambiar la bendición de la primogenitura. Después, la bendición que venía por medio de Abraham fue dada, eh, perdón, la bendición de la primogenitura que fue dada por medio de Abraham, que cayó en Isaac y pasó a Israel, porque Esap la menospreció. Así que el enojo de Esaú contra Jacob es injusto e ilegal, porque él la vendió. Pero ¿qué se puede esperar de un hombre que ignora la casa de Abraham? No es que yo quiera juzgar a Esaú, Esaú también volverá en su momento guiado por Yeshua Hamashia a su manera, pero sus descendientes aún siguen siendo opositores. Y dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegaron los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ojo, la bendición fue cambiada por un plato de lentejas entre Jacob y Esaú. Y aún cuando la van a dar, Esaú sale a cazar para que su padre le dé la bendición antes de morir, pero Jacob, que era el que la había negociado, engaña a su propio padre para obtener la bendición. O sea, era un hijo que podía cambiar la bendición por un plato de lentejas y le daba igual, prefería el mundo. El otro quería y creía tanto en las bendiciones que se atrevió a engañar a su propio padre. Yo no me atrevo a juzgar a Abraham que se casara con una media hermana, a las cosas que él hizo, ni a los descendientes como Isaac, que manda también a traer familia de su propia sangre, ni a Jacob por esas cosas, porque son los patriarcas. Muchos no han calculado porque a veces se atreven a ponerse en los zapatos de ellos y decir yo haría o yo no haría, yo fui, yo juzgaría. No han calculado que era época de hombres de verdad. En esa época los hombres constantemente peleaban a muerte con animales salvajes, con otros hombres, con emboscadas, con decenas de mercenarios que querían violar a tus mujeres y quitarte el oro. Obviamente ningún hombre vivo servía porque vivos pedían ropa y sus materiales que ellos querían despojar, los despojadores de la época. Entonces, todas esas son cosas que hay que tener muy claro, ¿verdad?
volviendo a la parachá, ya para ir cerrando el tema, ya que hemos incursionado en diferentes puntos, volvemos a leer esta parte y ya vamos a entender aún más claro la parachá del día de hoy. Dice que Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y le dijo en su corazón, llegaron los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esab, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Aquí podemos ver en rojo la huida de Jacob. Y así damos cierre a la primera parte del día de hoy. En este lugar, y donde vamos a retomar en la segunda parte, es en este lugar donde en Harán, donde Israel, nieto de Abraham, vuelve, donde mismo Abraham había salido, su nieto tiene que volver a tomar esposa, igual que Isaac su padre, y vamos a ver que él tuvo que trabajar por años para poder casarse con Raquel. También se casó con Lea bajo engaño. Con los años, Jacob se cansó y se marchó en silencio, y se demuestra que la casa del padre de Abraham, aunque habían pasado ya 3 generaciones, seguía adorando a muchos dioses paganos, aún en la generación de los nietos de Abraham, Jacob y Esaú. Aquí termina la primera parte y en la siguiente sección retomaremos la historia del nieto de Abraham, Israel, que debe huir de su parentela y todo lo hemos escuchado, lo que Raquel hace en el momento que roba a los dioses paganos. No entendemos por qué ella roba a esos dioses si ella cree en Yahweh y es la esposa de Israel. Y la razón es debido a que ellos solo adoran a Yahweh, pero había un cumplimiento legal de la época. Si no nos vamos a la ciencia, a la historia y a escritos que relatan desde hace muchos siglos cómo es que era el contexto sociopolítico, no podríamos entender cómo es que eran los negocios en esa época. Estudiaremos parte de lo que vimos antes del Código Hammurabi para entender que quien poseía ciertos objetos en la casa poseía la herencia. Y eso fue de lo que se apoderó Raquel, los dioses paganos. Ahora, es algo que a la luz de la ciencia podemos entender y nos permite ver más allá, tanto en el contexto legal de la época como en el cambio radical que era ser monoteísta en la época de Abraham. Era renunciar hasta todo el sistema legal babilónico, porque no era perfecto como la Torá. Por eso es que después nos entregan 6 siglos después la Torá, la cual es perfecta. Los invitamos a ver nuestra segunda parte a las 4:20 de Shabbat. Además, les recordamos a los hermanos que nos sintonizan el domingo que el domingo a la 1 se pasa la retransmisión del primer bloque y el domingo a las 3 la retransmisión del segundo bloque. Esta vez serán 2 parachás. Esto en la página Bene Israel y en la página del Centro Estudio Torah, Costa Rica. Dicho esto, antes de retirarnos, hermanos, invito a nuestro amado Mario Mora Robleto a que nos dé el punto general de todo el estudio de la Parachá, hasta dónde va en este momento. Creo que, Jorge, sí, muchas gracias por la oportunidad que me da. Creo que es muy claro todo lo que se ha llegado a hablar. Creo que los que hemos estudiado durante la semana es totalmente transparente todo lo que se habla acerca de Abraham, acerca de su vida, etc. Yo en realidad tengo algunas preguntas más, pero es extenderse más y mejor lo dejamos para la segunda parte, ¿ok? Sabemos que Abraham hizo la voluntad del Padre, así como lo hizo con él, su esposa, su hermana. Y exactamente es lo que él hizo caso. Entonces, lo dejamos para la segunda parte. Muchas gracias. Ok, hermanos, todos iniciamos la segunda parte con las preguntas de Mario. No vamos a diapositivas, sino que ingresamos en el segundo bloque, escuchando preguntas y respuestas. Muchas gracias, don Mario. Don Julio, por favor, su comentario respecto a lo que hemos estudiado hasta la Parachá hasta el momento. Sí, me parece muy excelente, Jorgito. En verdad, tenemos que estudiar más y someternos más hacia estos estudios. La verdad que son muy complejos y cuesta bastante entenderlos porque son muchas ramas las que hay que abarcar. Una es, usted estaba hablando y finalizando sobre el Hammurabi,
Hammurabi era un reinado que había ahí y hizo una ley. Esa ley consta como de 230 mandamientos, llamémosle así, o una constitución de 230 mandamientos. Resulta que entre esas está lo que es la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. Ustedes la escuchan en Éxodo y también en Mateo. Y de ahí otras leyes que nosotros tenemos que estudiar. Por ende, también cuando la esposa de Isaac viene de Aram, ella viene también con esa costumbre de idolatría. Por eso es que se traen esos pequeños estatuillas, tienen un nombre, siempre Jenny lo nombra. Y entonces cuesta mucho desenvolverse en la misma parachá, porque es como un árbol. Empieza uno en el árbol y se extiende por las ramas. Se extiende uno por las ramas y agarra las hojas. Entonces sí es bastante complejo. Hermanos, yo les pido que nos desenvolvamos, estudiemos, escudriñemos. Hay más, cada vez yo digo que en lugar de ir entendiendo, hay más preguntas cada vez más. Amén. Y aquí estamos para responder preguntas. Si no las tenemos, también pues las buscaremos. Así es que, Julito, dime. son los terafines. Los terafines, esos mismos, sí. Entonces por ahí viene que venían de Mesopotamia, todas esas costumbres paganas. Aparte que en Mesopotamia era como una nación, luego se dividieron como en provincias y luego cada uno de esa provincia tenía un reinado, cada reinado tenía un dios, cada provincia alababa a su dios, y por eso muchas otras cosas. Entonces se extiende mucho, es muy complejo, que el Eterno nos abra ese entendimiento para entender cada vez más de su Torah. Amén. Amén, hermano, excelente acotación, muchísimas gracias. Amada familia, les repito por última vez en los últimos minutos del primer bloque que estamos terminando este 31 de octubre del 2020. Les repito, amada familia, debemos de estudiar en nuestros hogares y los invito a que nos sintonicen los que estamos en vivo a las 4:15, 4:20 ese Shabbat, hasta el cierre de Shabbat, y el domingo en la transmisión de las 3 de la tarde, para que veamos el segundo bloque. Va a ser muy interactivo e iniciamos con preguntas que el anciano Mario tiene antes de continuar. Hermanos, invito a los que están en el bloque en vivo, si alguno tiene alguna acotación o alguna duda, que por favor la ponga en el grupo de WhatsApp para retomarla en breve. Entonces, amada familia, en este momento nos despedimos desde el Centro de Estudio Torah Costa Rica. Se despide el profesor Jorge Navarro y los invito al siguiente bloque. Muchísimas gracias por su atención.